El nuevo libro de Santiago Polop, Pandemia de Neoliberalismo, Sintonía Filosófica 2, un libro surgido de las intervenciones filosóficas en el programa Así son las cosas. Pandemia de Neoliberalismo, una publicación de editorial Cartografías. Pedilo en nuestras redes, Facebook, Editorial Cartografías Río Cuarto, Instagram, Editorial Cartografías. Somos FM Gospel 102.9, Radio de Noticias, todo el año. Así son las entrevistas cara a cara. Hoy nos visita... Más temprano estuvo Gabriel Abrile, uno de los precandidatos a intendente de la Unión Cívica Radical. Nuestra aspiración era hacer un reportaje conjunto con los tres. No ha sido posible debido a que Abrile considera que en esta instancia no hay que mostrar todas las cartas. Sí están Gonzalo Parodi y Gonzalo Luján, a los que les voy a imponer la descortesía de tratarlo por el apellido, porque si no digo Gonzalo, así que no lo tomen como una descortesía de mi parte de que les diga Luján y Parodi, porque si le digo Gonzalo van a estar los dos. Vamos a responder los dos juntos. Gracias por venir y por participar del reportaje conjunto. Por favor, ¿Entienden las razones de Abrile? ¿Hay algún temor fundado respecto de que pueda correr algún cortocircuito que haga irreconciliable a las partes después de las urnas? No lo entiendo así, por eso acá estamos con el otro Gonzalo presente para responder cualquier pregunta tuya como periodista de cara a las elecciones del 17 de septiembre. Ha sido un proceso absolutamente ejemplar, que un debate de ideas, y creo que el domingo va a terminar siendo un proceso en ese sentido. Preguntas para incomodar al comienzo los dos, por igual. Si Luján no participara de la interna, ¿votaría a Abrile o Parodi? A Parodi. Si Parodi no participara de la interna, ¿votaría a Luján o a Abrile? A Luján, pero quiero hacerte una introducción, más allá de que esté Gonzalo acá. Yo empecé militando con Gonzalo. Lo conozco de aquellas defensas de la universidad pública cuando el menemismo venía por la educación superior. Gonzalo era uno de los referentes que estaba en la Federación Universitaria Argentina, y yo me formé en esa escuela de militancia. Y creo que más allá de que hoy tenemos visiones o proyectos distintos, en el fondo creemos que el radicalismo tiene que ocupar el camino que ocupó hace muchos años y que tiene claras las ideas. Entonces no dudaría un instante en acompañarlo como candidato. ¿Y por qué no lo votaría a Abrile y sí a Parodi? No, porque creo que, como dice Gonzalo, tenemos un camino en el pasado común, de haber compartido muchas cosas y una raíz común en muchos pensamientos. Entonces la pregunta del millón cae por su propio peso. ¿Por qué no están juntos? Bueno, porque también se van conformando espacios distintos y eso se van generando ideas y pensamientos de ciudad que seguramente en algún punto tampoco son diferencias abismales, pero también tiene que ver con la renovación del partido y con la aparición de nuevas figuras y de grupos políticos, y bueno, es parte de la sana competencia democrática. Pero como yo lo dije anoche en el acto de cierre, Gonzalo es un gran amigo y con Gabriel tenemos una muy buena relación, y tenemos que entender que solo nos separó, entre comillas, este espacio de esta candidatura interna, pero que después, por supuesto, el camino va a ser común, ¿no? Suelen quedar heridas en todas las internas. Ustedes esperan que esta no, que sea un columna de todo el partido. No logré una respuesta de Abrile, se las pregunto a ustedes. Parodi, ¿qué dirigente o qué intendencia radical sintetiza más el proyecto al que le gustaría asemejarse? ¿La de Abella, la de Rins o la de Llure? Creo que es un momento para estar mucho más cerca de la gente. El Chicharra un poco representa eso. Un modelo de ciudad que también pensaba en aquellas obras importantes que son las que muchas veces no se ven. Fue uno de los intendentes que más obras de gas hizo en la ciudad. Yo lo recorro hoy en pleno invierno y con la situación social y económica crítica que hay en la ciudad, y ver a muchísimas familias que en el siglo XXI todavía tengan que cocinar afuera, que dependan del clima, porque hay un Estado que tampoco está presente a la hora de ni siquiera garantizarle los recursos mínimos para que puedan cocinar, para entregarle por lo menos el gas envasado.
tiene que ver con esas injusticias que todavía quedan en la ciudad. Entonces hay que volver a pensar en un intendente que esté cerca de la gente y que haga esas obras que muchas veces no se ven. Salir de los tiempos electorales muchas veces. Abella. El modelo Abella, porque justo digo... el que no fue funcionario. No fui funcionario, pero digo, hay peronistas que son muy defensores de Perón y no lo conocieron y no fueron funcionarios. No. Digo, me parece que también los legados que es la historia... el radical más peronista que ha habido en Río Cuarto. Sí, te decía las características. Una persona que... Digo, hay que volver a eso. Hoy la dirigencia política hace encuestas y la encuesta te dice que hay, por ejemplo, problemas de salud. Bueno, ¿cuáles son los problemas de salud en la ciudad? Para eso hay que recorrer cada uno de los barrios, hacer diagnóstico específicamente en cada uno de los dispensarios. No es lo mismo el dispensario 1 que el 9 que el 4. Cuando vos vas al 4 te encontrás con que tenés la cantidad de turnos que hay que otorgar, la cantidad de especialistas que hay que tener, pero cuando vas al 9 te encontrás con una realidad totalmente distinta. Entonces, cuando los políticos hacen análisis a través de las encuestas sin salir a tomar contacto con la gente, no hay forma de que resuelvan los problemas. Creo que ese es el formato que nosotros queremos darle desde nuestra lista y que lo venimos haciendo de manera sistemática. Yo anoche lo contaba cómo construimos los lineamientos generales, bueno, de manera sistemática, metódica, martes y jueves recorriendo cada uno de los barrios, viernes reunido con los colegios de profesionales, con las instituciones. Hay que construir un modelo de ciudad entre todos, pero principalmente de cara a la gente. Luján, para usted, ¿cuál fue el intendente al que le gustaría parecerse de la gestión radical? Bueno, a lo mejor... Dice un peronista. No, yo creo que hay que aprender de rescatar lo mejor de cada uno. Obviamente coincido con lo que planteaba Gonzalo Parodi de la cercanía del Chicharra, que hoy es muy cercana, es muy necesaria, vista la lejanía que hay y la ausencia de dirigentes y de gobernantes en los barrios, en la comunidad, con la gente. Eso hay que rescatarle, y mucho la visión social que tuvo Abella, hay que rescatarlo. La planificación estricta del primer gobierno de Rins es un valor para rescatar, porque sabía exactamente dónde estaba y dónde quería ir, con lo que fue en algún momento el PERC, la última vez que se evaluó y se diagnosticó la ciudad. En eso sí no coincido con Abril de que hay acceso de diagnóstico, no hay diagnóstico. Sabemos que hay cosas que nos duelen, pero no sabemos por qué. Entonces, esa visión que tuvo el Toño de ordenar las cuentas municipales, de plantear recursos para tener autonomía en la obra pública y de avanzar en un plan concreto que cambió la ciudad, también hay que rescatarlo. Y también hay que rescatar cosas del gobierno de Jure, porque Jure tomó en su agenda un tema que estaba muy olvidado, que era el acceso a la tierra por parte de los vecinos, con su política de terreno subsidiado, y eso creo que fue un gran acierto. De esas cosas hay que aprender. Y también hay que aprender de algunas cosas que hizo bien el peronismo, y no hay que tener miedo de decirlo. Lo del presupuesto participativo de este gobierno, con algunos cambios que habrá que hacerle, alguna vinculación que tuvo el gobierno de Cantero con las sociedades de economía mixta en un momento muy duro para Argentina, que fue el 2001, donde faltaba empleo. Hay que tener la humildad de sostener la mejor visión de cada uno y a partir de eso construir un nuevo gobierno. ¿Recuperaría la posibilidad de hacer una empresa mixta, municipal, nosotros empresaria? Recuperamos la visión de la articulación público-privada para muchas cosas que el privado solo no puede y el Estado tampoco. Esa idea, y a partir de eso se generan puestos de empleo, ¿no? En eso hay que mirarlo con atención. No sé si exactamente es esa figura jurídica, pero sí hay que entender que la situación en la que está la ciudad necesita del mejor esfuerzo de todos, y no de que estemos ni compitiendo ni complicándonos la vida entre los sectores. Y ahí creo que hay mucho para explorar, ¿no? Hay un temor que está instalado en buena parte de los actores sociales, no digo en todo, porque las generalizaciones nunca son certeras, de que en Río Cuarto hay que someterse a la lógica del empresariado que tiene el poder, ¿no? Le pasa a las instituciones, le pasa a los medios de comunicación y le pasa a los políticos. ¿Qué hay que hacer con el empresariado? Porque pareciera que son intocables el empresariado. Cuando digo el empresariado no digo a los empresarios individualmente, sino a la representación del empresariado. Hay que incorporarlos, hay que hacerles ver que la realidad no es la que quieren las empresas de una sociedad, que tiene que ser una sociedad que responda a un desarrollo integral, de todos por igual, no de unos pocos y que postergan los muchos. Desde su visión, Parodi, ¿cuál es? Primero tiene que haber un plan estratégico
que piense la ciudad de 15, 20 años, conducido por el intendente. Hoy lo que falta es exactamente eso, una definición de cuál es el modelo de ciudad que se pretende para el futuro. Nosotros decíamos que éramos una ciudad de encuentro. Bueno, los encuentros deportivos se van a Villa Mercedes, los encuentros culturales a Villa María, los desarrollos industriales están en San Francisco, Río Cuarto ha perdido la centralidad. ¿Y eso es culpa de la política o de las empresas? Eso es culpa de que no hay conducción política. Entonces digo, el plan estratégico tiene que ser, y acá te respondo, conducido, encabezado por el intendente municipal, por la decisión política, en la cual hay que convocar a los empresarios, a las instituciones, a las fundaciones, a las representaciones gremiales, y hay que sumar a la Universidad Nacional de Río Cuarto. Hay que volver a poner en valor para pensar cómo volvemos a hacer el Río Cuarto que fuimos, que nos fuimos apagando. De la universidad, ¿no? Es foto nada más lo de la universidad. Siempre se dice, toda la gestión dice hay que convocar a la universidad, van, se sacan una foto, firman un convenio y después pareciera no materializarse nunca. Bueno, pero es una decisión política de quien conduce los destinos del municipio sacarse una foto. A mí la universidad me parece que puede aportar no solamente el diagnóstico, la investigación, sino que hay que trabajar para que también lo lleve a la acción. Yo soy egresado de la universidad pública y mi compromiso es transformar la realidad. Y hay muchísimos trabajos. Me tocó hacer el trabajo de los recuperadores urbanos conjuntamente con el profesor Cimadevila y pudimos determinar cuántas familias debían incorporarse a la formalidad en ese momento, sino que también hasta hicimos un desarrollo de los asentamientos urbanos, a ver cuántas viviendas en ese momento le faltaba, por ejemplo, piso de cemento, y con eso hicimos que muchas familias dejen de tener problemas de salud por la humedad que tenían en su vivienda. Fuimos a lo concreto, fuimos a trabajar con los animales, fuimos con las cátedras de veterinaria. Hay un sinnúmero de cuestiones que parecen menores, pero también hay que poner a la universidad pensando qué ciudad queremos. Por ejemplo, la circunvalación. Mira, te doy un ejemplo. Vino el gobernador electo, que todavía no asumió, y propuso una circunvalación. Nosotros estamos de acuerdo con la circunvalación. Ahora, ¿quién la discutió? ¿La discutió la universidad? ¿La discutieron los colegios de profesionales? No. Ni siquiera el intendente sabía de qué estaban anunciando. Creo que fue invitado a último momento. Ese mismo municipio que te dice que hay que desarrollarse hacia el oeste, porque los desarrollistas desarrollan hacia el oeste, porque el municipio cree o entiende, o me imagino que hay una planificación que hay que ir hacia ese sector, pero después va a ser una circunvalación que en vez de mejorar el tránsito, que necesitamos urgente, mejorar la rapidez con la que circula el transporte que pasa desde el oeste hacia el este, principalmente porque hoy se está haciendo la mayor cantidad de comercio hacia el Pacífico. Vamos a generar una barrera de cemento entre un desarrollo inmobiliario que se está haciendo hacia el oeste con una circunvalación que va a traer más problemas que resoluciones, porque no la pensamos en Río Cuarto. Se tendría que haber pensado en un anillo que empezara en Chucul, terminara en Olver. No hay decisiones de las políticas en Río Cuarto. Por eso es importante que el intendente conduzca el proceso con la universidad y que el resto de los actores sociales sean escuchados, que sean parte de la construcción de la ciudad que queremos, pero con una definición también de gobierno. ¿El rol de los empresarios cuál tiene que ser? ¿El que marque la política en la ciudad, Juan? A ver, creo que en la ciudad hay, como todo, ¿no? Hay en las instituciones, en los partidos políticos, en el empresario, hay gente que tiene buenas intenciones y gente que no, como por todo. Eso estamos hablando de las representaciones empresariales y no de los empresarios. Tal cual. Yo creo que la gente se cansó de cuando alguien explica lo que pasa en la ciudad, las caras que los explican son las mismas de hace 15, 20 años. Entonces, y lo planteo acá porque lo he dicho en muchos lados, hace falta un recambio, no solamente de cara, sino también de pensarnos a partir del autorreconocimiento tal cual de cómo está la ciudad. Si nosotros no aceptamos cómo está la ciudad, cualquier visión va a ser equivocada. Y hay muchas visiones que tienden a aferrarse a lo que es hoy. Lo que es hoy no está funcionando, porque no hay ningún indicador que nos diga que la ciudad está funcionando de manera correcta. Con lo cual, el mayor trabajo que tiene que hacer un nuevo intendente en la ciudad es sentar las bases de un nuevo acuerdo de hacia dónde va la ciudad, y eso hay que hacerlo con mucha rapidez, no tenemos que estar años y años debatiéndolo y entender de que hay que cambiar casi todo, porque si lo que hoy hiciéramos nos sirviese, tendremos indicadores mucho más alentadores y no los tenemos, ¿no? Eso lo pregunté recién a Abril y me dijo que no había coincidido con esta visión. El intendente de Olaeta dijo ayer,
en el marco de una referencia diferente, no le preguntamos de la ciudad, sino que estábamos hablando de la oposición de Schiaretti a eliminar ganancias, y dijo que Schiaretti había derivado los recursos para garantizarse la continuidad del poder del peronismo en Córdoba a la capital provincial y había dejado, por eso perdió en todo el interior provincial. Y dijo que creía que Río Cuarto había perdido el liderazgo, que los chicos de Oladeta quieren ir a Villa María para ver cómo es el desarrollo tecnológico, estudiar o conocer cómo son los avances industriales, y que Río Cuarto había en estos últimos años concentrado en 3 ejes su vida política, económica e institucional: la timba financiera, la renta agrícola y el tercer aspecto que mencionó, la construcción de edificios. Y es eso y nada más. ¿Coinciden con ese diagnóstico? ¿Hay que cambiarlo? ¿Alcanza para vivir Río Cuarto si es esa la realidad? Vamos primero con... Río Cuarto evidentemente perdió la centralidad en desarrollo regional. Lo perdimos, no hay que... Y no hay que ponerse colorado por esto. Digo, si no reconocemos lo que nos pasa, difícilmente mejoremos. Es cierto en gran parte lo que plantea, porque lo que él plantea como los 3 grandes sectores, cuando uno ve cómo funciona la economía de la ciudad, son los 3 sectores que hoy... En gran parte sí, y eso parte también porque hemos ido perdiendo identidad en un montón de cuestiones como ciudad. Dejamos de ser muy buenos en lo que éramos buenos, y yo no sé si la recuperación de ser bueno en eso nos va a traer de nuevo un futuro alentador, y eso es parte de lo que tenemos que rediscutirnos, pero eso solo se hace si reconocemos que no estamos bien y dejamos de ocultar la realidad, y segundo, si estamos dispuestos a modificar las cosas. Y ese estar dispuesto a modificar implica un cambio enorme de la municipalidad, en primer lugar, que es la que tiene que dar el ejemplo, un cambio en lo institucional y un cambio también en otros actores, como planteaba recién Parodi, que tiene que ver con el cambio que necesitamos en la universidad respecto al desarrollo regional y la vinculación. Ahora, ¿vincularnos para qué? ¿Para sostener qué? Bueno, mucho de lo que nos sostenía como ciudad lo fuimos perdiendo, o por lo menos no nos está dando el resultado que nos daba. ¿Parodi cree que Floridi dice la verdad? ¿Nos pone frente al espejo? Hay definiciones que tienen que ver con lo que está pasando. Nosotros somos una ciudad que obviamente se ha consolidado en la prestación de los servicios, de salud, de educación, que tenemos un sistema financiero fuerte porque hay un excedente que produce el campo. Lo que tiene que haber es un Estado local que trate de orientar esas inversiones primero para que queden en Río Cuarto. Porque muchas veces el excedente agropecuario se termina yendo porque el municipio es una máquina de impedir o es una institución que no va a realizar y fortalecer para que las inversiones lleguen aquí y se queden en Río Cuarto. Nosotros dentro de lo que presentamos ayer hablamos de verdaderamente empezar a fomentar la agroindustria, pero que se consolide porque genera puestos de trabajo consolidados. Hoy el comercio es quien más empleos en blanco genera, pero una ciudad tan rica como nuestra tiene el 40% del empleo en negro. Bueno, hay que rediscutirlo. Productivos en la ciudad, con el contexto que tenemos, somos los primeros productores de maíz, los primeros productores de maní, los segundos en soja. Sin embargo, esos excedentes, cuando el Estado no los orienta, terminan, por ejemplo, solamente generando construcciones, me acuerdo del 2008, y ese empleo termina siendo muy volátil. A mí siempre me preguntaban cuando estaba en desarrollo social, ¿por qué en enero estábamos o éramos una ciudad con mayor cantidad de desempleo y 6 meses después estábamos con niveles? Bueno, eso tiene que ver con que no hay un desarrollo industrial, empresarial en la ciudad que esté consolidado. Y vuelvo a lo anterior que decías vos, la mirada del empresariado. Digo, ¿y quiénes conducen el empresariado? ¿O quiénes lo nuclean? El CESIS también son responsables de que la ciudad no sea la potencia del centro del país. No quiero decir del centro sur porque creo que estamos para mucho más. Cuando hay un proteccionismo extremo para cuidarse y no para volverse competitivo, sino para crecer, también son responsables cuando le ponen palos en la rueda al intendente, cuando presionan para cuidar sus intereses y no pensar en los intereses de la ciudad. Nosotros vimos un debate en donde dijimos, hay que dejar de ver la realidad en
casi decíamos pasar de lo analógico a lo digital, porque seguían discutiendo ordenanzas de 25 años para hacer un proteccionismo bobo que no sirve, y hacen que las inversiones se vayan, y cuando la inversión se va, detrás también migran las personas para buscar oportunidades, para buscar trabajo. El Ceci le está echando la culpa, el presidente de Ceci le echa la culpa a la política de esto que acaba de escribir. Bueno, me parece que se tienen que hacer cargo todos los actores. Si no, es fácil echar culpas. Yo digo, la responsabilidad es de todos, y todos nos tenemos que mirar en el espejo. Todos nos tenemos que mirar en el espejo y decir, bueno, ¿por qué Río Cuarto, que era ese faro en el cual todos se miraban? Y no digo el sur de Córdoba, no digo las provincias aledañas. Todos sabemos que veían a Río Cuarto como una de las potencias del centro del país. Bueno, todos somos responsables, Guillermo, porque si no es fácil, ¿no? Decir, bueno, la culpa es de los políticos, la culpa es de la política. ¿Y en qué lugar se pone cada una de las representaciones que también hicieron que muchas veces procesos que hubieran sido beneficiosos para la ciudad se frenaran solamente por pensar y mirarse a sí mismos? Bueno, eso es un poco también el debate que queda en la mesa. Bueno, cara a cara, el reportaje conjunto de 2 de los 3 precandidatos a intendente por el radicalismo. En el final, para cerrar, shock de gestión. Medidas que tienen que ser una decisión democrática, medidas concretas. Vamos nomás. Lo que vamos a hacer es eliminar todo lo que rodea la Secretaría Privada, el área de protocolo. Vamos a eliminar como subsecretaría el área de prensa. Vamos a eliminar un montón de cosas que tiene el intendente alrededor, el chofer, el vehículo, el uso del flauto. ¿Por qué? Porque lo que queremos dejar en claro que el periodo que viene es un periodo de esfuerzo, y el primer esfuerzo tiene que empezar por el propio intendente. Eso es simbólico, ¿no? Medidas simbólicas. Lo segundo, vamos a tener una reunión bastante importante con el gremio de empleados municipales para que entiendan que la municipalidad va a pasar a trabajar de 7 a 19, porque necesitamos una municipalidad presente todo el tiempo. Cambio del estatuto municipal. Sí, no cambio el estatuto, porque el estatuto lo prevé. Lo que tienen que entender es que el régimen de 6 horas se va a dividir en 2 turnos, y que necesitamos presencia fuerte de la municipalidad todo el día al lado de los vecinos, porque venimos de un déficit enorme. ¿No son más empleados públicos eso? No, con la misma cantidad de empleados. Lo segundo, por supuesto, la reforma de lo tercero, la reforma. Vamos a trabajar el sistema de recolección y de higiene urbana, de residuos de higiene urbana, que vamos a tener un año más de contrato con Codelco, pero hay que ponerse a trabajar rápidamente para que un año no nos sorprenda. Y lo último, lo primero y en las primeras medidas, un cambio enorme de las políticas sociales del municipio respecto a los programas alimentarios y a cómo un municipio desembarca en cada uno de los barrios. Esas son medidas urgentes porque... Reforzarlo. El comedor municipal, lo municipal, donde sea el Estado el que lo gestione, con todas las instituciones que trabajan en los barrios, pero con la coordinación del Estado. Porque está claro que no estamos resolviendo el problema de la malnutrición, sobre todo infantil. ¿Y que la gente vaya a buscar la comida ahí? Sí, digamos, pero vuelvo, en un cambio que tenga que ver también con cómo ese vecino va a colaborar con algunas cuestiones para hacerse de la ayuda del Estado. Va a ser un cambio por completo, va a haber una política social muy distinta según el territorio en el que estemos enfocados. Pero eso va a ser un cambio urgente porque nos alerta el 50% de niños en Venezuela y el 7% de niños indigentes. Entonces eso hay que resolverlo con una enorme rapidez. El shock de gestión... Lo primero es prestar servicios eficientes. El primero es el transporte urbano de pasajeros. No un salario que haga que se pierda calidad de vida. Yo digo, cada vez que estás dos horas... contrato. Hay que rediscutir. El pliego es muy amplio, así como tiene ventaja la empresa para decir yo estoy haciendo lo que dice el pliego. Digo, debe haber sido un pliego histórico que no dice nada. Está tan vacío, solamente 2 troncales de este a oeste, de norte a sur y algunas líneas. Bueno, vamos a discutir nuevamente cuáles son los trazos, los barrios, los recorridos, las frecuencias que tiene que prestar un servicio de transporte ayornado a la ciudad, que sean líneas directas, que no se pueda perder. Digo, cuando vos pasás 2 horas esperando entre que llegue el colectivo, el transbordo y llegás a trabajar y volvés, es calidad de vida, es tiempo de ocio, de recreación. Eso lo vamos a hacer de manera urgente porque es necesario que una ciudad intermedia como la nuestra tenga un servicio de transporte ágil y moderno. En segundo lugar, vamos a rediscutir. Hoy está como
después de las elecciones nacionales, decir, bueno, el Estado tiene que estar presente, no tiene que estar presente. Para mí, absolutamente. Vamos a trabajar en la descentralización en cada uno de los territorios. Más Estado, no menos Estado. Más Estado. No significa más trabajadores, no significa más empleo público. Es reorganizar los trabajadores para que estén en el territorio, para que estén cercanos a la gente. Si nosotros tenemos 700 agentes comunitarios entre profe de educación física, enfermeros, médicos, psicólogos, trabajadores sociales, vamos a empezar a combatir el territorio que hubieran ocupado los que venden droga, porque el Estado no está. Vos vas al barrio, Guillermo, y no están. Entonces tenemos los trabajadores, lo que hay que invertir la carga entre los administrativos y los que están en territorio, pero además lo mismo hay que hacer con los servicios públicos. Tenemos muy poco sobre eso el Estado, porque está demostrado que tenemos un ente municipal de obras sanitarias que tiene los mejores estándares de saneamiento del país y es público. Entonces, si lo puede hacer el ente municipal, ¿por qué no podemos tener un corralón que realice el mantenimiento de las calles de manera rápida? Vamos a descentralizar en 3 lugares los servicios públicos, vamos a adquirir la maquinaria necesaria, vamos a dejar de pagarle a los que realicen ese mantenimiento porque lo hacen mal, lo hacen de manera deficiente. Y en tercer lugar, nos vamos a hacer cargo de poner en la agenda la inseguridad que se vive en la ciudad. Creemos que los estados municipales tienen mucho para hacer, pero primero hay que tener un intendente que le levante la voz al gobernador. No le aplauda cuando le entrega un móvil y después se esconda. Son momentos de la política donde necesitamos coraje y necesitamos hacernos cargos. El otro día lo decía con vos, el dirigente político que no tenga ganas de hacerse cargo, que no quiera poner el cuerpo, que no quiera poner sus 24 horas al día, que se vaya a su casa. Necesitamos otra cosa. Y eso es lo que vamos a hacer desde el primer día de gestión si nos toca ganar. Les agradezco mucho que hayan venido. Les agradezco mucho, sobre todo, que hagan política en un tiempo donde les están disparando con munición gruesa a los políticos, culpándolo de todo. Hay políticos que hacen bien las cosas, hay otros que las hacen mal, es parte del problema. Pero también hay gente que aprovecha la política para expiar sus propias culpas. Así que les agradezco mucho que hayan venido, que hayan participado, que crean que este es un ámbito en donde se pueden desgranar ideas, contrastarlas, así que muchas gracias a ambos. No, gracias a ustedes por la invitación. Siempre es sano debatir, no hay que temerle al debate y el intercambio de ideas, porque del debate surge lo mejor. Así que nosotros siempre a disposición para sentarnos en todas las mesas a charlar. Gracias por la invitación, Guillermo, y a todo el equipo. Gonzalo Luján, Gonzalo Parodi, los otros 2 precandidatos a intendente. Veremos qué pasa, qué dicen los afiliados del radicalismo y los no afiliados. En las elecciones del próximo domingo se define el candidato intendente del radicalismo. Así son las cosas, con ciencia y verdad.